Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, así también como un cordial saludo a todas las personas que nos sintonizan desde sus hogares, trabajos, la vía pública, donde tengan acceso obviamente a una herramienta que les permita conectarse a las redes sociales o visualizar los diferentes canales y medios de comunicación que transmiten noche con noche esta conferencia sobre el COVID-19. Son las 7 de la noche con 1 minuto, como todos los días. Estamos aquí en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, transmitiendo en directo. En unos momentos más estará con nosotros el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell. Está llevándose a cabo en este momento la reunión interinstitucional con el señor presidente de la República, en donde precisamente se coordinan todas las acciones que hay en los diferentes niveles, sobre todo obviamente orientado a la estrategia nacional de vacunación. Pero también el día de hoy tenemos un invitado especial que nos acompaña por la vía remota y queremos agradecerle su presencia. Es el maestro Francisco Góngora Ramírez, quien es el secretario técnico de la Secretaría de Salud del Estado de Campeche y que está precisamente en representación del secretario de Salud de dicha entidad. Maestro Góngora Ramírez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Un saludo desde Campeche. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Comentar desde este momento que la razón por la cual nos acompaña el maestro Góngora Ramírez es porque hoy presentaremos también una nueva dinámica en donde lo que pretendemos es precisamente que un estado como es el de Campeche y que ha tenido tan buenos resultados en relación al control de la epidemia en su entidad federativa, pues pueda compartirnos, no solamente para experiencia de otras entidades, sino también de la población de México en general, nos puedan compartir cuáles han sido estas experiencias, cuáles han sido sus principales intervenciones, cómo es que ellos obviamente no solo lograron ser el primer estado en la República en alcanzar el menor nivel de riesgo epidémico, que es el del color verde, sino que además de haberlo alcanzado, han logrado mantener ese nivel por la mayoría de semanas consecutivas en relación obviamente a otras entidades. Esta dinámica la presentaremos obviamente después de la actualización de la estadística y de la Estrategia Nacional de Vacunación que voy a proceder en este momento a presentar, en lo que el doctor López-Gatell nos acompaña. Entonces, si nos comparten por favor la primera diapositiva, ya muy conocida por todos ustedes, prácticamente lo que seguimos resaltando, en lo que continúan avanzando los días de la semana, es que se mantiene esta disminución para la medición de las 2 últimas semanas. El día de hoy menos 20%, solo nos quedan 2 días más en que esto puede variar, que obviamente sería el viernes y el sábado, que es cuando termina la semana epidemiológica, pero todo indica que estaremos cerrando con una buena disminución todavía y estaremos atentos obviamente al domingo para ver si esta se mantiene para efectos del comportamiento epidémico. Continúa en 1% la cantidad de casos activos estimados, es decir, personas
que iniciaron con signos y síntomas en los 14 días, por eso se integran o componen la epidemia reciente, digamos, en el país, y obviamente este motor que en su momento todavía puede seguir produciendo contagios y manteniendo la epidemia activa. Pero así también entonces destacamos un número importante que también va creciendo cada día y que este sí es el que queremos que crezca y crezca de manera importante todos los días, que son las personas que tienen ya un esquema de vacunación completo. Por el día de hoy 1.664.658, porque este grupo de personas, pues bueno, son las que tienen toda la mejor expectativa de ser personas protegidas, que por lo tanto ya no sufrirán de COVID grave y por lo tanto tampoco tendrán el riesgo de fallecer a consecuencia de esta enfermedad. Como hasta el momento, lamentablemente, sí, 206.146 personas perdieron la vida a consecuencia de las complicaciones que sabemos el COVID produce a través justo de la manifestación clínica del COVID grave y del COVID crítico. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también rápidamente el comportamiento de la ocupación hospitalaria. Volvemos a tener un descenso en comparación al día de ayer de un punto porcentual para situarse la ocupación nacional en un 18%, y pues continuamos con esta tendencia claramente descendente que hemos tenido prácticamente desde fines de enero. Si vemos la siguiente diapositiva, focalizamos en las entidades federativas. Hoy nuevamente Puebla vuelve a estar en este grupo entre 30 y 49, pero reiteramos, muy pegado al 30, y sería la única entidad en este grupo. Ninguna entidad tiene más del 50% de ocupación, y más bien prácticamente o casi todas, el 31 de ellas, tienen menos del 30% de ocupación de sus camas generales, lo cual nos da una ocupación nacional del 17%, con una disminución de un punto porcentual en relación al día de ayer, y nos deja 26.026 camas disponibles para la atención de pacientes graves. En la siguiente diapositiva enfocamos también a las camas con ventilador. Aquí no tenemos cambios en relación a las últimas 24 horas, siguen siendo 4 las entidades que están en el color marrón oscuro, las que están entre un 30 y un 49%, y también la gran mayoría de entidades en el país, es decir, 28 de ellas tienen inclusive menos del 30% de ocupación, 8.805 camas con ventilador disponibles para recibir a los pacientes más graves, es decir, los que expresan clínicamente el COVID crítico y requieren obviamente de una cama con toda la atención de especialidad y todos los insumos y equipamiento que se requiere para este tipo de atención. Veamos las siguientes diapositivas. Vamos a pasar a los componentes de vacunación. Para el día de hoy y en el corte, como siempre, a las 4 de la tarde, se aplicaron 334.359 dosis. Sin embargo, llamamos más bien su atención a la actualización del día de ayer, porque entonces ya con el corte al final del día tenemos más de 533.000 dosis aplicadas, y con esto tenemos un nuevo récord para un día de aplicación de vacuna. Es el día de ayer, es decir, el 7 de abril, el día que en México se aplicaron en un solo día la mayor cantidad de dosis de vacuna, más de 500.000, más de 533.000 dosis. Y la expectativa para el día de hoy es buena, porque recuerden que en lo que cierra la jornada del día de hoy, cuando tengamos el corte del cierre, va a ser mucho mayor a estos 334.000, que ya de por sí es un número que se coloca entre los niveles más altos de días que se habían alcanzado previamente por la vacunación. Esto obviamente está siendo posible porque, si ustedes recuerdan, esta semana inició la vacunación en municipios urbanos y que además están densamente poblados. Entonces hay obviamente una mayor facilidad, digamos, para efectos de la logística, de poder llegar a más personas en un solo día. Y el otro factor es precisamente el contar con la vacuna para poder hacer esto. Esta semana, como ustedes saben, de lo que llegó la semana pasada y el fin de semana y los primeros días de esta, pues bueno, todas estas vacunas obviamente han contribuido a que a través de su distribución las entidades federativas tengan los insumos necesarios y suficientes para poder avanzar y lograr, por ejemplo, este histórico para un día en lo que vamos de la Estrategia Nacional de Vacunación. Igual esperemos que más adelante podamos lograr
un nuevo histórico como tal. Veamos la siguiente diapositiva, donde están justo las dosis acumuladas. Ya son 10.642.873 dosis con el corte de las 4 de la tarde, lo que quiere decir que cuando venga el corte de las 9 de la noche, de seguro estaremos cada vez más cerca de los 11 millones, ¿verdad? Y si no, mañana de seguro los estaremos alcanzando, y estas son buenas noticias porque estamos teniendo un incremento diario importante y obviamente estamos avanzando también de manera importante con la estrategia. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos también la actualización de los números para efectos de los grupos poblacionales que, como ustedes saben, iniciaron en estas primeras etapas de la Estrategia Nacional de Vacunación. El primero de ellos fue el personal de salud. Se continúa avanzando con la primera y la segunda línea, recordando que la primera línea está prácticamente ya cubierta al 100% y son más bien las segundas dosis las que se están aplicando, y la segunda línea, como se ha comentado también en conferencias previas, se está avanzando en la medida que cada una de las entidades federativas está validando y certificando que las listas de los trabajadores de la salud de segunda línea que están subiéndose al sistema para efectos de la programación, pues tengan esta validación y este reconocimiento de la entidad federativa, que como es la autoridad sanitaria más cercana a donde se encuentran estos trabajadores de la salud, pueden efectivamente validar y decir que son trabajadores de una segunda línea de riesgo y que no pertenecen obviamente a la tercera línea, la cual todavía no está iniciando o todavía no se ha dado la indicación de que sea vacunada, pero se espera también que en los siguientes días pues podamos continuar incrementando estos números tanto de esquemas completos como de medios esquemas en los trabajadores de la salud. Personal educativo sin movimiento, recordando que representa al grupo precisamente de la entidad de Campeche que hoy día nos acompañan, de seguro nos van a comentar también algo en relación a este tema, y aquí más bien se está esperando la temporalidad que corresponde para la vacuna para efectos de aumentar lo que serían los esquemas completos, que de seguro será en siguientes semanas. Y bueno, el grupo que sí tiene un avance importante porque es el prioritario y el que en este momento está abordando la Estrategia Nacional de Vacunación con mucha mayor intensidad es precisamente el de las personas adultas mayores en este momento de 60 años y más, y que para el día de hoy tenemos con medios esquemas ya 7.389.962 personas adultas mayores, y con esquemas completos, es decir, también ya continúa avanzando las segundas dosis de aquellas personas que hace ya prácticamente un mes o un poco más recibieron la primera dosis, o igual aquellas que en su momento les tocó obviamente recibir la vacuna de CanSino, que solamente requiere una sola dosis para efecto de esquema completo, pero también nos vamos acercando ya al millón. Para el día de hoy son 939.545 personas adultas mayores ya con un esquema completo, y esto es importante porque entonces ya genera también específicamente una protección de no enfermar gravemente y no fallecer a causa de la enfermedad para un grupo poblacional que tiene el mayor o el más alto riesgo de precisamente tener estas condiciones, es decir, enfermar gravemente y fallecer a consecuencia de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. También actualizamos siempre los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. Esto es un acumulado, es lo que ha sucedido desde el 24 de diciembre del año pasado, que empezaron obviamente a aplicarse las primeras vacunas. Son 14.330 ESAVI los notificados al día de hoy. Continuamos prácticamente con la misma ocurrencia, digamos, de relación de ESAVIs no graves a ESAVIs graves, en donde estos últimos representan menos del 1% de la gran totalidad de ESAVIs que han ocurrido. Son solo 149 personas las que desarrollaron y por lo tanto fueron clasificadas como un ESAVI grave. Cuando vemos del total de dosis que hasta el momento se han aplicado en el país de todas las vacunas, esos más de 10.600.000, y vemos entonces el número de ESAVIs en total que ha ocurrido, esto representa el 0.1% solamente de las dosis aplicadas. Como hemos venido
haciendo notar en las diferentes conferencias, esta proporción ha ido disminuyendo, lo cual obviamente se traduce para efectos de comunicación a la población de la seguridad que están presentando las vacunas en este contexto obviamente también de la pandemia del COVID-19, la cual produce además riesgos importantes de afectaciones en la población, sobre todo en temas de mortalidad y letalidad. Veamos la siguiente diapositiva. El día de hoy, como ustedes también de seguro ya vieron en los diferentes medios que cubrieron la noticia, arribaron al país vacuna de Pfizer BioNTech, 487.500 dosis, que obviamente se integran a la programación de la estrategia y muy pronto o en siguientes días estarán siendo ya también distribuidas para efectos de las dosis que corresponda en cada una de las entidades federativas, y de esta manera pues continúa llegando y continúa dándose el abastecimiento de vacuna al país. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí podemos encontrar ya entonces el total, incluidas las dosis que llegaron hoy de vacunas que han arribado hasta el momento a México, y ya son más de 16.085.750 las dosis que han llegado, y obviamente por la cantidad de dosis estamos hablando que ya en fase de aplicación en este momento, es decir, las que están distribuidas en todas las entidades federativas, más las que llegaron en estos últimos días y el día de hoy que serán distribuidas en siguientes días, está ya programada la cobertura del 100% de la población de adultos mayores con la primera dosis. Obviamente luego vendrán las segundas dosis, pero con esto se estará entonces sí cumpliendo la meta que se anunció en días previos de que antes de que termine el mes de abril se estará cubriendo al menos con una dosis a toda la población de adultos mayores de 60 años y más, porque de hecho ya los que faltan son menos, y en siguientes semanas se tienen ya las vacunas en el país para poder llevar a cabo esta cobertura. Me parece que es la última. ¿Tenemos una más, por favor? Es justo los embarques de vacuna programados para esta semana, o al menos hasta el domingo 11 de abril. Tenemos en naranja oscuro lo que ya se cumplió, lo veníamos presentando como programado, pero en la medida que van ocurriendo los días, se van cumpliendo las llegadas. El día de ayer estas dosis de CanSino, el día de hoy estas dosis de Pfizer BioNTech, y vean ustedes que tenemos todavía programado para el día de mañana una nueva dotación de Pfizer BioNTech, que son 327.600, y entonces con esto obviamente continúa la posibilidad de cobertura para toda esta población que se está vacunando. En total, para efectos de la semana, fueron 1 millón, o van a ser 1.302.600 de Pfizer BioNTech, y bueno, ya está el total que se programó para esta semana de CanSino de 434.830. Cuando abramos la siguiente semana, o en la medida que vayan avanzando los días, estaremos presentando lo que se tiene ya confirmado en arribos, en llegada de embarques, obviamente para la próxima semana. Bien, entonces esta sí tengo entendida es la última del grupo, y bueno, vamos a pasar entonces ahora a la dinámica programada. Vamos a poner el micrófono. Y bien, volvemos entonces a obviamente dar la bienvenida al maestro Francisco Góngora Ramírez. La dinámica va a estar dividida en dos partes. Una es una exposición directa que está en este caso a cargo de la entidad de Campeche, que nos presentará precisamente el maestro Góngora Ramírez. Tenemos también un video que la misma entidad federativa ha enviado y que se pasará después de la presentación, y luego se tendrá un diálogo interactivo también con el maestro, y cerraremos con el espacio de siempre de preguntas y respuestas de los medios de comunicación, en las cuales pues obviamente también nos participará el maestro Góngora Ramírez para efectos de sus consultas. Entonces quisiéramos darle el tiempo al maestro Góngora Ramírez. Por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de esta ocasión que representa para la sociedad y el gobierno de Campeche para poder presentar a ustedes el conjunto de medidas preventivas
que en el Estado se han llevado a cabo durante todo el periodo de la pandemia por COVID-19. Esta presentación la hago a nombre del secretario de Salud, el doctor José Luis González Pinzón, quien en contra de sus deseos no puede estar ante ustedes por causas ajenas a su voluntad. Sin más, inicio con esta exposición que integra parte de las acciones que dieron forma a la respuesta organizada a la pandemia por COVID-19 en Campeche. ¿Me pasan la primera lámina, por favor? El conjunto de medidas que ustedes tienen en la pantalla es el desarrollo, es la temática que se va a desarrollar. Las medidas universales de seguridad e higiene. Específicamente señalaré datos precisos sobre la campaña educativa que se haga costumbre, el manejo de la semaforización y la movilidad social en Campeche, las brigadas comunitarias y la estrategia Correcaminos, el programa de vacunación contra COVID-19. La siguiente, por favor. Bien, se promovieron las medidas universales, como en todos los estados de la República, de lavado de manos, la sana distancia, el estornudo de etiqueta y el uso adecuado del cubrebocas. Las medidas se difundieron por todas las vías posibles y con el gran apoyo de los medios de comunicación y las redes sociales. Logramos, gracias a ello, penetrar en prácticamente todos los segmentos de la sociedad. Nos apoyamos también en una importante campaña que denominamos Que se haga costumbre, que tiene como imagen a la icónica Susana Distancia. La imagen central de esta lámina es precisamente Susana, caracterizada con el traje regional de campechana, una imagen que respeta nuestras costumbres y que fue autorizada su caracterización por la Dirección General de Promoción de la Salud para que Susana portara el traje de campechana. La siguiente lámina. A esta campaña se han sumado más de 70 empresas, instituciones y gobiernos municipales considerados aliados de la campaña. A través de esta campaña no solamente pretendemos hacer costumbre el uso o la aplicación de las medidas universales, sino también generar la adopción de hábitos y prácticas saludables en general. Por ejemplo, que se haga costumbre el hacer ejercicio, que se haga costumbre el comer sano, que se haga costumbre el ir a vacunarse. Hasta la fecha hemos logrado una gran respuesta por parte de distintas empresas, de distintos giros también, tanto comerciales, gasolineras, tiendas departamentales, instituciones y gobiernos municipales. La frase que se haga costumbre acompaña todos los operativos que llevamos a cabo a lo largo y ancho del estado. La siguiente lámina, por favor. También hemos trabajado intensamente en la estrategia de comunicación social a través de los medios informativos y las diversas plataformas electrónicas. Esta es una actividad, una acción de todos los días. Las cifras y los datos que se refieren en la pantalla dan fe de la intensa actividad informativa que se ha desplegado a lo largo de la pandemia. No ha habido un día sin que se dé información a la población sobre la situación del COVID en el estado. Entre publicaciones, entrevistas, comunicados, videos audiovisuales y transmisiones en vivo, rebasamos los 8 millones de impactos a la ciudadanía. La página de Salud Campeche cuenta con un registro que supera los 113,000 registros. Es este total, más del 10% de toda la población de Campeche, que ronda en aproximadamente 1 millón de habitantes. La siguiente lámina. Respecto a las restricciones en general recomendadas por la situación epidémica local, la Mesa por la Construcción de la Paz, presidida por nuestro gobernador, el licenciado Carlos Miguel Aiza, tomó una de las más importantes decisiones de control desde nuestro punto de vista. Esta decisión
fue limitar las actividades sociales, económicas, más allá de lo sugerido o recomendado por el semáforo epidémico. Es decir, cuando Campeche presentaba condiciones de riesgo medio, nos regían las medidas de riesgo alto. Actualmente que estamos en riesgo bajo o el color verde, prácticamente nos rigen en su mayoría las medidas de riesgo medio, que son las de color amarillo del semáforo. Al día de hoy en Campeche, ninguna actividad no esencial está permitida al 100%. La apertura más amplia de estas actividades es del 75% y mantenemos suspendidas totalmente otras actividades no esenciales. Como bien decía el maestro Alomía, fuimos el primer estado en color verde, pero tampoco olvidar que fuimos el primer estado también en lograr el color amarillo. La siguiente lámina. Una de las, quizá la actividad medular del control epidémico o para lograr el control epidémico que hasta hoy presentamos en Campeche son las brigadas comunitarias. En esta lámina les presentamos en la imagen central una lámina que refiere la fecha en que iniciamos los operativos en Campeche. Fue precisamente el 9 de julio. Estos operativos han ido integrando gradualmente acciones hasta completar 6. Estas son vigilancia epidemiológica, acciones de promoción de la salud y fomento sanitario, control de enfermedades transmisibles por vector, desinfección de sitios públicos, detección de personas con padecimientos crónicos degenerativos y el testeo por COVID a personas sospechosas. Además, se ha dado un seguimiento presencial o remoto a casos confirmados, vigilando su evolución y tomando decisiones junto con las personas. Es importante señalar que esta última acción de dar seguimiento a los casos confirmados, vigilar su evolución, se ha hecho de manera indistinta a la condición de derechohabiencia de las personas. En esta imagen apreciamos un pase de visita de nuestro gobernador a los equipos comunitarios COVID-19. La siguiente lámina. Estos operativos los llevamos a cabo desde el mes de julio, como dije anteriormente, y hasta marzo del 21 contabilizamos 116 operativos COVID-19, acompañados según el riesgo epidémico por las heroínas Prudencia, Esperanza o Aurora. Destaca el valor informativo de estas jornadas, de estos operativos. El 7.1% de todas las personas que se han estudiado en Campeche han resultado de estos operativos. El 8.7% de los casos estudiados y una positividad cercana al 50%. Estos datos certifican la certeza y la importancia de nuestros operativos que cabe referir, se integra por más de 300 trabajadores. Estos operativos son permanentes y por sus resultados consideramos estar cumpliendo con 2 de los objetivos que perseguimos cuando integramos estas acciones: ser eficientes y además convertirnos en una masa móvil visible para todos los ciudadanos. La siguiente, por favor. En materia de vacunación, estamos trabajando en coordinación con la representación federal Correcaminos, el Consejo en Pleno de Vacunación, el COEVA, y la Delegación Federal de Bienestar. Llevamos 6 estrategias, todos los días estamos trabajando en materia de coordinación intra y extrasectorial, planeación con enfoque de riesgo, información a la población, capacitación y atención médica, vigilancia epidemiológica y supervisión y evaluación. Nos apoyamos de manera muy importante con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Y en Campeche se están vacunando 3 grandes grupos de riesgo: personal de salud, personal del magisterio y adultos mayores. Tenemos
un total de aproximadamente 136 módulos o puestos de vacunación analizados, estudiados. Esta es la gran capacidad en el estado, pero actualmente estamos operando con 81, 31 de manera permanente y 50 más que operan de manera itinerante o escalonada. Hay una columna vertebral de módulos de vacunación en el estado, de norte a sur, y en toda la periferia y localidades suburbanas. Ahí trabajamos con las itinerantes y las brigadas escalonadas. La siguiente lámina. Una jornada promedio en el estado está desplegando alrededor de 1,975 personas diarias. En estas jornadas, que acumulamos 7 en el estado, se han aplicado aproximadamente 150,000 dosis de todos los biológicos. Esto es con fecha, con corte al 7 de abril. La siguiente lámina. Bien, esta fotografía para nosotros representa la aspiración hacia la nueva normalidad. Si ustedes ven la imagen, hay 3 círculos amarillos. Es una vendedora de frutas en el mercado, uno de los mercados de Campeche. Pueden ver ahí en este puesto pitayas, elotes, mazorcas. Es una vendedora humilde que tiene que salir todos los días a trabajar para poder vivir. El primer círculo, el círculo superior, rodea el rostro de la vendedora. Tiene un cubreboca perfectamente colocado. El segundo círculo, la mano derecha de la señora, tiene un sanitizante. Y el tercer círculo es un gel antibacterial. Si hemos logrado concientizar a la población a este nivel, si hemos logrado hacer costumbre que esta persona proteja su salud y proteja a sus clientes, a los que les van a comprar, creo que tenemos mucha esperanza en el estado y en el país. Creo que Campeche está en camino a la nueva normalidad. A continuación, pediré el favor de que nos presenten un video. Este video lo elaboramos en el mes de mayo y fue transmitido en los meses de mayo, junio y julio de manera general en el estado. Es un reconocimiento a la sociedad por su respuesta a la convocatoria de quedarse en casa. Espero que les guste. Adelante. Maestro Góngora. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos, estamos a sus órdenes. Maestro Góngora, muchas gracias por haber compartido esta información, creo que es sumamente relevante en la experiencia y en los objetivos logrados por el estado de
de Campeche. Creo que va a ser sumamente útil, como decíamos al principio, no solo para otras entidades federativas, sino también para el conocimiento del público en general, y que obviamente ellos identifiquen en la información que aquí se ha expresado aquellos componentes que fueron resaltados en donde la participación social y de la comunidad es relevante para efecto de que las intervenciones que en su momento la autoridad sanitaria o los gobiernos implementan puedan realmente llegar a tener el mejor efecto posible. Yo quería preguntarle, maestro Góngora, si para efectos del semáforo de riesgo epidémico, en algún momento ustedes se pusieron como autoridad sanitaria local la meta de alcanzar el nivel mínimo de riesgo, que en este caso el verde, y por lo tanto orientaron todas sus intervenciones a lograr este objetivo, o considera que más bien fue el resultado natural, en todo caso, de las intervenciones, o ambos. Pero ¿qué nos puede usted comentar en este marco del semáforo de riesgo COVID? Bueno, no fue un objetivo que perseguíamos per se. En realidad sabíamos y estábamos conscientes de que haciendo lo que estábamos planeando desde el principio y con el apoyo de las autoridades federales y estatales, fuimos caminándolo, fuimos obteniendo resultados gradualmente y en consecuencia fue que logramos llegar al color amarillo, en primer lugar, y posteriormente al color verde. No quisimos ponernos como meta una fecha o permanecer un periodo. Hemos sido el estado que ha estado en menor riesgo o riesgo más bajo en el país durante más tiempo, pero ha sido un resultado que se ha dado gracias al esfuerzo, gracias a la dedicación de cientos de trabajadores, de decenas de instituciones, de grandes esfuerzos, de importante cooperación que hemos recibido de los gobiernos federal y estatal y los gobiernos municipales. En Campeche puedo decir de que todos hemos hecho parte de la tarea. No ha sido de manera el 100%, porque esta enfermedad, esta pandemia, pues en cada esquina nos puede sorprender. Nos preocupa cada espacio de tiempo donde la población tiende a relajarse. Estamos muy pendientes de las diversas estrategias que tenemos en práctica. La analizamos, estudiamos todos los días, prácticamente todas las semanas el Comando COVID se reúne y hace un análisis muy detallado de la situación en el estado y vamos afinando la estrategia según nos dicte la información. Muchas gracias. Una segunda reflexión. ¿Cuál considera ustedes en la experiencia del estado de Campeche que haya sido durante este tiempo el mayor reto a vencer en el marco de la respuesta poblacional? Es decir, en estas acciones o en estas actividades que uno espera que la población pueda implementar y obviamente en el tiempo poder llegar, por ejemplo, a la foto que nos presentaba al final de su exposición, sobre todo en el marco de que obviamente el reto que usted pueda identificar y además decirnos cómo lo abordaron y cómo lograron llevarlo a cabo, pueda servir de experiencia para otras entidades que también estén presentando estos retos en el campo poblacional. Bueno, las medidas preventivas que hemos considerado o las características de las medidas que hemos tomado o hemos puesto en práctica ha sido comunicar y promover. Nos apoyamos, como presentamos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en campañas muy intensivas. Prácticamente todos los días nuestras brigadas han estado recorriendo las comunidades. Es cierto que tenemos periodos donde obviamente el personal también requiere descanso, pero estamos insistiendo en estas actividades preventivas. No hay una fórmula mágica, ¿no? Lo que tenemos
pues estamos muy ciertos es que solamente el esfuerzo, la consistencia, el estar todos los días revisando la información, tomando decisiones, disponiendo recursos, contando con el apoyo de las autoridades, es la única manera. Y sobre todo que la participación de la sociedad es algo que le damos el verdadero valor. La sociedad en Campeche ha respondido de manera extraordinaria a los llamados de quedarse en casa, a los llamados de guardar sana distancia. Usted en Campeche puede entrar a un centro comercial y ver un protocolo de seguridad, y puede también entrar a la tienda de abarrotes más humilde en alguna comunidad y va a encontrar también un protocolo de seguridad. Yo creo que ese es el gran secreto, la gran participación de la gente y la orientación que se le ha dado desde el gobierno y las instituciones a las medidas preventivas. Muchas gracias, maestro. Vamos entonces también a dar en estos 20 minutos que quedan de la conferencia, obviamente también la oportunidad a los medios de comunicación para que puedan realizar sus preguntas. Vamos a empezar ahora de este lado, por favor, y luego vamos de este lado, en este orden, y avanzamos. Gracias, doctora Lumía. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Si me permite, primero le voy a preguntar a su invitado. Maestro Góngora, buenas noches. Me imagino que me escuchaba bien, ¿verdad? Sí, gracias. Quisiera preguntarle, en anteriores ocasiones nos han mencionado, y debido a que ustedes han sido, como bien lo menciona, el estado que la mayor parte del tiempo en la pandemia en México ha permanecido en verde, están próximos a retornar los pequeños a las clases presenciales. Yo quisiera saber qué pasaría en el escenario que están todos los pequeños reunidos y algunos de ellos, entre ellos, se contagian, y habitualmente los pequeños suelen ser portadores. No todos ellos desarrollan síntomas, pero al ser portadores regresan a sus casas y son contagiantes de su papá, de su mamá. ¿Ya han revisado esta situación? ¿Cómo le van a hacer cuando resulte papá o mamá contagiados y ellos no van a estar vacunados? Ya están vacunados los maestros para entonces, ya están vacunados los adultos mayores, pero papá y mamá no van a estar vacunados y eventualmente pueden enfermar gravemente y morir. ¿Cómo van a resolver esta situación? Gracias. Bueno, desde hace unas semanas en Campeche se está trabajando intensamente en esta tarea, en la organización de cómo regresar a las clases con el menor riesgo posible, tanto para los estudiantes como para sus familias. Sin duda hay que ser muy estricto en los protocolos de seguridad, garantizar que en las escuelas, que en los sitios, que en los espacios escolares se tenga el menor riesgo posible de contagiarse para poder evitar que los niños, como usted bien dice, puedan transmitir y contagiar a la familia. Es una tarea de todos, es una tarea tanto de las instituciones de salud, de educación, como también de las familias. Actualmente estamos trabajando en ello, se están diseñando las actividades, las estrategias en particular para si se dan, porque seguramente se dará algún caso, pero que sea lo mínimo, ¿no? Sea la excepción. Garantizar que el gran volumen de niños puedan regresar a la escuela con grandes condiciones de seguridad, las condiciones de seguridad más altas posible, que evitemos que representen un riesgo para sus familias. Y en complemento también me gustaría comentar que justo otra de las actividades que se está llevando a cabo, no solo en el estado de Campeche, sino a nivel nacional y a través de la Estrategia Nacional de Vacunación, es precisamente poder cubrir lo antes posible a los grupos poblacionales que presentan justo estos mayores riesgos de enfermar gravemente y morir. Y nos referimos precisamente a los adultos mayores de 60 años y más. Si lo vemos en la perspectiva de que antes de que termine el mes de abril, todo este grupo, incluido obviamente los adultos mayores de Campeche, tengan ya su primera dosis e inclusive alguno de ellos una segunda dosis, en la medida que se programen los regresos a clases presenciales, se tiene contemplado pues que esta población, que es la que
tiene más del 60 concentra, 60 años y más, concentra el 62% de la mortalidad por COVID-19. Al quedar protegida, entonces obviamente el riesgo de que una persona enferme gravemente y fallezca a consecuencia de una transmisión, digamos, en un ambiente escolar, también va a quedar disminuido. Y si a esto le sumamos lo que acaba de comentar el maestro Góngora, que es un regreso a clases seguro, en donde se implementan toda una serie de actividades al interior de la escuela, en la revisión de ingreso y al interior también de la escuela de los alumnos, se toman todas las precauciones, y si a eso le sumamos que la población de trabajadores de la educación que estarían involucradas en esta actividad estarían ya todas vacunadas y protegidas con sus segundas dosis, entonces todo esto va sumando en relación a que va disminuyendo el riesgo, y en un ambiente en donde la transmisión comunitaria es baja, por eso el nivel de riesgo verde y por eso la iniciativa de que este regreso a clases presenciales pueda darse solo de manera inicial en entidades federativas que tengan el verde, una baja transmisión comunitaria, pues todavía le suma más al hecho de poder disminuir el riesgo a lo más bajo posible, y que entonces el retorno a clases pueda ser obviamente lo más seguro. Y finalmente, maestro Góngora, ¿qué pasa si un alumno en una escuela da positivo al SARS-CoV-2 y evidentemente tiene COVID-19? ¿Ahí cuál sería el protocolo? ¿Cierran la escuela? ¿Cierran solamente el grupo? ¿Cómo funcionaría? Gracias. Sí, efectivamente, estos protocolos consideran esto. En el caso de que salga un caso, en el caso que resulte un positivo alumno, se tendrán que tomar las medidas que usted muy bien señala. Si es necesario cerrar el espacio, pues así será. Pero atender primero el entorno cercano del alumno, el niño, sus compañeros de clase, sus familias, y si es necesario tomar una medida de cierre más amplias, así será. En eso no vamos a dudar. Muy bien, gracias. Y finalmente, doctora Lomía, me comentan que una persona de 60 años que tuvo COVID-19 en enero acudió el día de ayer al Monte de Piedad Vista Norte en la delegación Gustavo Amadero, y ella tiene secuelas de COVID, llevaba su tanque de oxígeno y no la dejaron entrar, la discriminaron, la trataron de forma agresiva y pensaron que tenía COVID-19 aun cuando la señora les explicó su estado. ¿Cuál sería la recomendación? Además me menciona que no le tomaron ni la temperatura ni tampoco le ofrecieron alcohol gel, simplemente le vieron el tanque de oxígeno y fue rechazada de manera discriminatoria. ¿Cuál sería su mensaje para que estas situaciones no se repitan? Gracias. Claro, muchas gracias. Yo creo que el primer mensaje o recomendación a la población en general es obviamente a mantenernos informados, ¿no? Porque muchas veces este tipo de situaciones y discriminaciones se presentan justo por no tener la información que deberíamos de tener, esa información que contribuiría y que nos ayudaría a tomar mejores decisiones en todo momento y desde todo nivel, desde el hecho de ser alguien dueño de un negocio, alguien que está en una vía pública o inclusive ser la persona que puede o estar enferma en un momento o haber padecido obviamente la enfermedad. La información es importante para que podamos llevar a cabo acciones que sean lo más adecuadas posibles y que no estén basadas más bien en supuestos o en miedos en un momento determinado, o que el desconocimiento pues obviamente nos lleve a implementar temas tan trágicos como son la discriminación. Entonces hay que informarnos. Para efectos del evento específico que está relatando, pues obviamente no se puede considerar a una persona solo por el hecho de que trae un tanque de oxígeno ser un caso de COVID en ese momento. Cubrebocas finalmente traemos todos. Un tanque de oxígeno lo pueden traer también otras personas, sobre todo cuando tienen edad avanzada, en función de que estén padeciendo problemas respiratorios, sobre todo problemas crónicos, que además les requieren tener un suplemento de oxígeno. Entonces no es un elemento suficiente como para generar pues una sospecha y menos obviamente llevar a una acción, imitar un derecho, ¿no?
y menos si esto luego estuvo acompañado de la explicación del familiar y cuáles eran las consecuencias. Eso no debería de ocurrir. Lamentablemente, si ocurrió y ocurre en otras áreas, pues bueno, es algo con lo que como sociedad debemos día a día poder avanzar. Podemos entre todos tenernos que sumar para que cada vez más gente conozca específicamente el comportamiento de la enfermedad, los mecanismos de transmisión, las acciones preventivas que podemos llevar a cabo precisamente de contagio. Si no tenía este establecimiento implementado un protocolo de filtro sanitario, pues obviamente no está contribuyendo a disminuir el contagio, y si lo que está haciendo más bien es limitar el derecho de las personas de inclusive usar sus mismos servicios, pues creo que hay muchas cosas que obviamente no están bien y que deberían de poder estar mejor. Pero es un esfuerzo, creo yo, conjunto, y que bueno, como sociedad tendremos que seguir luchando para que esto ocurra. Cada vez más y más personas debemos pues tener conciencia e implementar en nuestras diferentes actividades, tanto al interior del hogar como en nuestras actividades laborales o en aquellas que tenemos que interrelacionarnos con otras personas, todas estas medidas de seguridad, ¿no? Ahí está la foto, por ejemplo, del estado que Campeche nos presentaba al final, como una persona que vende sus productos, pues implementa las acciones de prevención y a través de eso puede mantener su actividad económica con un nivel de riesgo bajo para ella y para las personas que vienen. Entonces, esto es algo que tiene que seguirse difundiendo y aplicando en todos los niveles y en todas las áreas. Es la única manera como podemos realmente llegar a un control final de los riesgos y pues probablemente de la epidemia, ¿no? ¿Cómo no? Por favor. Buenas noches, doctor. Braulio Romero, del canal de YouTube Trascendente. Estábamos checando ahorita que, bueno, las vacunas que se están aplicando ahorita, ¿cuánto tiempo nos van a durar para cubrirnos del virus? Y si va a haber una segunda ronda de vacunaciones para toda la ciudadanía por la caducidad que puedan tener las vacunas. Con mucho gusto. Algo que habíamos estado comentando es precisamente que en la actualidad existen todavía pocas publicaciones, pocas investigaciones, digamos, que ya hayan emitido información oficial en relación a la duración de la inmunidad que generan básicamente todas las vacunas. Lo bueno es que si recordamos, la gran mayoría de vacunas, incluidas las que están en México, iniciaron sus ensayos fase 3 desde algunas inclusive mediados del año pasado. Lo que quiere decir que de seguro en siguientes semanas o en el siguiente mes podremos empezar ya a tener los primeros cortes de esta información, no que se termine completamente el ensayo como tal, pero sí los primeros cortes, en donde a lo mejor en la temporalidad que ya se tiene hasta el momento, que ya ha superado en algunas vacunas los 6 meses desde que empezaron estos ensayos, pues podamos entonces saber si al menos en ese tiempo se comprueba que obviamente la eficacia que en su momento reportó la vacuna se mantiene activa durante una temporalidad determinada. Comentábamos que conocemos que la inmunidad natural que genera la enfermedad sí ha tenido ya un seguimiento en donde hasta el momento por lo menos sabemos que hay una protección natural, tanto la generada por anticuerpos como la mediada también por células, que puede durar entre 6 y 8 meses de lo que se ha estado dando un seguimiento. Esto igual más adelante también nos pueden obviamente actualizar y pudieran ser más meses. Esto esperamos, este mismo tipo de información para efectos de las vacunas, la estamos empezando ya a monitorear a nivel internacional para obviamente poder tener las primeras fuentes de información que se vayan publicando al respecto, sobre todo ahora que tenemos un repertorio amplio de al menos 5 tipos diferentes de vacuna y poder estar entonces obviamente integrando esta información. De esto lógicamente va a depender, y esto será más adelante, si se identifica la necesidad de siguientes dosis más allá de las 2 dosis que en su momento sí se deben de aplicar para efecto de la mayoría de las vacunas que tenemos.
Recordemos o pongamos el ejemplo de la vacuna contra influenza. Es una vacuna que debe de aplicarse todos los años, porque todos los años cambia la composición de los subtipos virales que la integran para generar la protección que se espera para la temporada invernal correspondiente. Entonces, no nos llamaría la atención o no sería raro que en un momento una vacuna para el virus SARS-CoV-2 más adelante en el año también tuviera a lo mejor que ser nuevamente aplicada, sobre todo cuando estamos también en esta expectativa de vigilancia y de búsqueda de información de qué puede ocurrir con las nuevas variantes que se van generando de este virus, y que en función de estas nuevas variantes, más adelante en el año o en años siguientes, pudiéramos llegar en un momento en donde obviamente se requiriera también una nueva conformación de las vacunas para seguir generando la protección a la población. Pero cuando esto suceda, de seguro obviamente lo comunicaremos, se podrá integrar a la estrategia nacional. Pero en estos momentos todavía no hay esa perspectiva. En estos momentos, de hecho, el principal objetivo es continuar avanzando con las 2 dosis establecidas o la única dosis de la vacuna CanSino, por ejemplo, y entonces poder llegar lo más pronto posible a la cobertura nacional que requerimos para generar esta inmunidad de rebaño que será ya una protección comunitaria generalizada, ¿no? Última pregunta. He preguntado, es la tercera vez que pregunto por la vacuna Janssen. Unidosis, ¿podríamos avanzar más? ¿Hay intención de ponerla en el catálogo aquí en México para que se sumen más por algunas cuestiones de rapidez? Definitivamente sí, no solamente con la vacuna de Johnson & Johnson, se tienen en mira todos los desarrollos de posibles vacunas que en siguientes meses pudieran estar a disposición del mercado internacional. Obviamente esta es una vacuna de ellas, se ha tenido ya conversaciones con la casa farmacéutica, de hecho se tienen también programadas reuniones de seguimiento en siguientes semanas. Pero todo va a depender, para efectos de esta vacuna y otras vacunas que pudieran también adquirirse para el país, obviamente de la disponibilidad, sobre todo oportuna, de poder adquirirlas. Recordemos que en este momento hay toda una expectativa y una programación de diferentes fabricantes, tanto los actuales como los que se van a ir sumando, pero que está en el tiempo. Hay muchos fabricantes que dicen vamos a tener dotación para julio, vamos a tener para octubre, vamos a tener tantas antes que termine el año. Sin embargo, obviamente, todos los países, y en este caso México, estamos tratando de identificar aquellas que tendrán la producción lo más cercana posible, ¿no? Obviamente para poder tener la suficiente cantidad de vacuna que nos permita avanzar con la estrategia nacional. Entonces, si esta vacuna en especial tiene en la expectativa, puede en su momento confirmar una dotación y una fecha que en esa oportunidad permita contribuir al avance más rápido de la estrategia nacional, de seguro y será considerada en el país para su adquisición. Sí, muy bien. Por favor. Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de pie de página. 2 preguntas. En la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca, cerca del istmo de Tehuantepec, un abogado, Edwin Martín Regalado, promovió un amparo para que él y otras 14 personas que no se han vacunado fueran vacunadas. Un juez de la Ciudad de México les entregó este amparo y ahora ellos esperan que haya más gente que se ampare para que los vacunen, ¿no? Ellos dicen que a esta comunidad de Unión Hidalgo no han llegado vacunas y no se ha vacunado a ninguna persona mayor de 60 años. Entonces, pues bueno, pues a ver si se les va a vacunar, cuándo se les va a vacunar, ¿no? Si se espera que hayan más amparos. Y bueno, una segunda para el secretario técnico de la Secretaría de Salud de Campeche. Hay varios maestros de instituciones privadas que nos han señalado que no han sido vacunados y temen que no se les vacune, ¿no? Entonces, a ver cómo se va a avanzar al respecto, cuándo se va a terminar de vacunar al personal docente y si se tiene alguna fecha tentativa de regreso a clases. Gracias. Maestro Góngora, por favor, si gusta responder la segunda pregunta. Sí, con gusto. Bueno, en el caso de que existan maestros que no hayan sido vacunados, están todavía en tiempo de registrarse, de comunicarse, de informar a la delegación en Campeche, Delegación Federal de Bienestar,
para que sean tomados en cuenta y no queden sin la vacuna. La meta es que ninguno de los maestros quede sin vacunarse. Así que con toda confianza pueden acercarse a la delegación, como dije, para que se les tome en cuenta y se les aplique la vacuna. Están en tiempo. Correcto. Y en relación a la primera pregunta, comentar que sí, en este caso el área jurídica de la Secretaría de Salud obviamente está muy al pendiente de todos los procesos judiciales, incluidos los amparos, que pueden llegar a efectos del marco de competencia o atención de la Secretaría de Salud, y obviamente en su momento se van a respetar las disposiciones judiciales que los jueces emitan. Sin embargo, recordar también que en el histórico del avance de la estrategia nacional que llevamos hasta el momento, una posición que ha tenido precisamente el Poder Judicial en relación a estas solicitudes es que se debe siempre privilegiar la salud pública, y en este contexto de salud pública, de salud poblacional, se debe de privilegiar obviamente a las personas que tienen el mayor riesgo de ser afectados por la enfermedad. Esto en un contexto general, pero obviamente cada una de estas iniciativas legales o amparos pues tiene sus características particulares. Nosotros vamos a estar siempre atentos para efectos de responder como se requiera a este tipo de situaciones. Entonces, bueno, muchas gracias. No quisiera yo cerrar, obviamente, sin agradecerle nuevamente al maestro Góngora Ramírez por habernos acompañado esta noche, por haber compartido la experiencia de Campeche. Esperamos y obviamente deseamos que estas estrategias que ustedes han implementado hasta el momento continúen dando los frutos que han dado en estas últimas semanas, que en su momento el regreso a clases presencial con todas estas medidas de seguridad que ustedes han comentado pueda llevarse a cabo y sea finalmente una realidad, y que sea otra vez un logro que de manera oportuna y de manera prioritaria realice una entidad federativa para también obviamente dar el ejemplo al país. Maestro Góngora, muchas gracias. Por favor, si gusta algunas últimas palabras. Reiterarle el agradecimiento, doctor. Es una oportunidad para nosotros muy importante para dar a conocer algunas de las medidas que hemos tomado en cuenta y que pensamos que pudieran ser un tanto diferentes de las de otras entidades federativas, porque en su conjunto prácticamente todos los estados nos aplicamos con la serie de alineamientos y medidas recomendadas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias, y muchas gracias también a los medios y a la población. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.